Douglas, un cantautor que nos viene a promocionar su nuevo sencillo, que la verdad está increíble, es una combinación de pop, del urbano, entonces la verdad es que está buenísima, les va a encantar. Oye Douglas, cuéntanos sobre este sencillo, Nada por mí, la verdad es que ya lo escuché, chicas, está en todas las plataformas, está buenísimo, vayan a escucharla y a guardarla en su playlist, pero queremos que nos cuentes qué te inspira. Es una canción romántica, entonces yo digo que puede haber ahí un romance escondido, un amor platónico, cuéntanos. Bueno, te cuento que desde muy pequeño empecé a escribir mis letras y siempre me gustaron las letras románticas. Al principio era muy fans de Rey cuando escribía sus letras muy románticas, que imagino que has escuchado. Y bueno, desde ahí me empecé a basar en eso, en Arjona, también me gustaban mucho las canciones románticas. Y entonces mis letras como que tienen eso de romanticismo, ¿viste? Y bueno, lo conjugamos con algunos ritmos frescos como son el pop band, esas cosas. No, para tu información, sí, hay canciones específicamente, no todas, pero esa la hice pensando en la historia pasada que bueno, me dejó buenas adolescentes. Pero oye, comentaste ahorita que desde chiquito escribes canciones. Cuéntanos eso, desde los 14 años tú ya tienes la creación de hacer música. ¿Cómo está eso? Y bueno, desde chico empecé a escribir letras, al principio eran solo letras porque te cuento que no sabía tocar ningún instrumento, y me acuerdo que agarraba y empezaba a hacer las melodías en la mente, agarraba y empezaba y empezaba a hacer las melodías en la mente. Y un día fui y dije, bueno, pero tengo que tocar un instrumento porque tengo que ponerle música a esas letras. Y ahí fue como que agarré una guitarra, un día, y autodidacta y con alguna ayuda de la internet empecé a tocar. Oye, también nos gustaría que nos hablaras de tus futuros proyectos, se vienen canciones nuevas, ya has escrito muchas, vamos a ver algunas de tus composiciones anteriores en un futuro, platícanos. Bueno, sí, como decís, la cuarentena un poco como que nos frenó un poquito porque teníamos pensado, bueno, yo tenía pensado ir mi primera vez a México, así que bueno, imagínate que estaba como muy feliz y bueno, la cuarentena nos frenó, pero bueno, que sea un momento para que todos repensemos las cosas y para que las cosas salgan mejor. Repensar las cosas a veces está bueno, reflexionar, así que bueno, se vienen nuevos proyectos, como te decía, vamos a escribir para otros artistas, pero bueno, dejamos todos en la mano del Señor y bueno, y esperamos que pronto vamos a estar ahí. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad, de dedicarnos estos minutos para poder platicar contigo, para que nos cuentes sobre tu carrera. Dinos dónde te podemos encontrar en las redes sociales, déjaselos a todas tus fans, dales un mensaje de amor también. Bueno, les cuento que me pueden encontrar en todas las redes sociales, sea Instagram, sea TikTok, que bueno, vamos a experimentar en esa red social nueva, Facebook y Twitter. Soy Douglas Music, no lo olviden, soy Douglas Music y le mandamos un beso enorme, le decimos que las personas que estarán viendo este programa y que es la primera vez que me ven, que bueno, que se arrimen, que escuchen mi música, que va a ser una gran oportunidad para que crezcan juntos. Muchas gracias, Douglas, chicos y chicas de Conexión. Él es Douglas, ya les dije que vayan y lo agreguen en sus playlists en este momento. Y pues muchísimas gracias, continuamos con mucho más contenido aquí en Conexión 4.1. ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú nunca hiciste nada por mí, ¿por qué sigo con tus